Yo nunca he ganado. Ya me No acordé sé de lo que es esa. eso. ¿Qué premio? A ver, algún premio que hayan ganado en alguna cosa. Seguro todos han ganado algún premio. Pero algo que quieran compartir. En una liga de vóley ganamos una copa, pero no me acuerdo si era el primero o segundo lugar. No estoy muy segura. Ya. Pero ganaron Pero un premio. Bien. sí. El Agus también puso que ha ganado un premio. Felicitaciones. ¿Quién más quiere contar algún premio? Juanpi también ha ganado premio. Buenísimo. A veces uno gana un premio, algo por hacer algo en la casa, le dan quizá un chocolate. Campeón Copa Elite Sub-21 en Colombia. ¡Wow! Suena Qué crack. crack, ¿no es cierto? Cierto, bien. Otro nivel, tú. Nos dejáis con la vara muy alta. Bueno, dice la Sofi. La Cris. La Cris ganó millones de premios. De primero a cuarto medio, se los ganó todos. Un premio por sacar nota mayor que 6. Bien. Bueno, a todos nos gusta ganar premios. Y como yo sé que hay harto que les gusta el deporte, y a mí también, este año correspondía a las Olimpiadas Tokio 2020. Habrían comenzado en julio, si no es por lo de la pandemia, ahora ya se atrasó hasta mediados del 2021, pero las Olimpiadas sin duda es un hito importante para muchos deportistas. Hay deportes que quizás como el fútbol o el tenis, otros deportes colectivos que es una competencia más casi, porque existe también el Mundial de Fútbol o a otras copas importantes, entonces, pero en deportes como atletismo o gimnasia, la Olimpiada es lo máximo. Y los deportistas se preparan 4 años y de acuerdo a su curva de entrenamiento para llegar al punto cúlmine, a su mejor estado físico y a su mejor preparación para la fecha de las Olimpiadas. Probablemente muchos estaban preparándose en esa curva para ahora en julio y tienen que reprogramar porque es el otro año. Y se preparan años, horas entrenando todos los días para después una actuación que quizás dura solo minutos. Pero y si pensamos en, por ejemplo, la final de los corredores de 100 metros planos, se preparan para estar en esa final, y esa final que dura 10 segundos. Quizás se prepararon toda una vida para llegar a esa final de los 10 segundos y ser los ganadores. Y sin duda una mentalidad que deben tener esos deportistas muy especial. Y una mentalidad que también debemos nosotros tener como cristianos. Uno podría decir, pero ¿qué tiene que ver eso con lo cristiano? Pero es importante tener esa voluntad de estar dispuesto a pagar un precio por lograr algo. Todo lo que ya hemos visto varias veces, que para lograr algo, nada lo ganamos gratis. O sea, seguro que alguien que ganó alguna medalla en las Olimpiadas no lo ganó, ninguno lo ha ganado por suerte. Quizás quien ganó la medalla de oro no fue el que más entrenó, no necesariamente es el mejor que los demás, pero todo el que ganó algo lo hizo con mucho esfuerzo, sin duda. Y vamos a ver en la Biblia también qué comparación tiene con esto del premio, de lograr una meta.
Así que, como sé que ya están todos con sus Biblias, el Agus está deseoso de leer también, quizás, si tiene su Biblia ahí. Le invito a los varones, porque siempre las mujeres nos ganan. Como los hombres, yo sé que son competitivos, yo les invito a que una vez ganemos. Siempre las mujeres nos ganan. Nos ganan, son las que más responsables en la iglesia. Si vemos quiénes traen la Biblia, las mujeres siempre. Y los hombres, no nos podemos quedar detrás. Vamos. Ya. ¿Alguien que pueda leer? ¿Quién lo abre más rápido? Puede leer en Filipenses 3, del 13 y 14, y otra persona que pueda leer en 2 Timoteo 4, versículo 7. Vamos, Agus. Vamos, rápido. Filipenses. ¿Qué? Filipenses 3, versículos 13 y 14. ¿Quién lo tiene? Yo lo tengo. ¿La ore? ¿Sí? Ya ore. Ya. Disculpe Léenos. que no tenga la cámara después la activa que estoy comiendo. Ah, Ahora activo. ahora no hay problema si quieres ponerla comiendo igual. Bueno. Ok, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Jesucristo. Vemos aquí, bueno, que está hablando aquí el apóstol Pablo a los filipenses, y está justamente hablando de lograr una meta, que él dice que en ese momento todavía no lo ha alcanzado, pero que está trabajando, que está esforzándose por alcanzar una meta, un objetivo. Tiene un foco en el cual está él trabajando y tenía claro su norte cuál era. Y nos insta a poder luchar también juntos por esa meta, ¿ya? Después en Timoteo, 2 Timoteo, ¿quién tiene 2 Timoteo 4:7? Que también es el mismo apóstol Pablo que está hablando, esta vez a su discípulo Timoteo. 2 Timoteo 4:7. Yo la tengo. Yo lo Ya, dale, Sofi. Tiro bif. Al Agus quizás quiere leerlo, sacó el micrófono. ¿No? Si activo el Ya. micrófono me va a echar. Ya escuchemos ya escuchemos la Sofi Cadia ya. ¿Lo tenías ahí, el versículo? Sí, lo tengo en la NTV, sí. Da lo Ya, mismo, ¿cierto? está bien, dale nomás. Dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. ¿El otro también? No, está bien ahí. Ven, también nuevamente nos habla sobre una carrera. Ya al terminar su vida, él dice, he acabado la carrera. Entonces vemos cómo ocupa Pablo los términos deportivos de una meta, de una carrera, de cumplir con una batalla, en fin, también relacionado con lo espiritual. Porque si pensamos en ¿cuál sería nuestro premio? Obviamente, en lo espiritual no estamos hablando de algo material, sino también de un premio espiritual. ¿Cuál creen que podría ser ese premio? ¿De qué premio estaría hablando Pablo? Sin duda que se desenfoca esto. Ahí sí. El premio que debemos luchar es la eternidad. Ahora sabemos de que la salvación la obtenemos del momento que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón. De ahí somos salvos y tenemos ya la eternidad asegurada. Pero en esta
en esta carrera, sin duda queremos llegar de buena manera, no solo llegar al cielo, sino que queremos ser buenos hijos de Dios. Pues si uno piensa en alguien que no quiere ser un buen hijo de Dios, dudaría si realmente es un hijo de Dios. Una característica de alguien que se ha convertido es querer realmente agradar a Dios, amarle a Él, y eso nos invita a poder ser buenos corredores, buenos hijos de Él. Y ese es el premio por el cual quiero desafiarles hoy a correr y a luchar. Voy a leer aquí 4 puntos entre la diferencia entre un ganador y un perdedor. ¿Qué dice aquí el libro? Un ganador dice, debe haber un camino mejor para hacerlo. Un perdedor dice, de esa forma siempre se ha hecho aquí. Un ganador muestra que lo siente. Un perdedor dice, lo siento, pero hace lo mismo la próxima vez. Un ganador no tiene miedo de perder. Un perdedor está secretamente temeroso de ganar. Un ganador tiene responsabilidad. Un perdedor solo promete, pero nunca cumple. Son diferencias que van haciendo una persona, una gran diferencia entre un ganador y un perdedor. Y hoy día vamos a basarnos en un ejemplo de la Biblia sobre cómo luchar por este premio. Adivinen de qué personaje vamos a hablar. ¿Alguien ha adivinado? José. Bien, adivinaron. El mensaje oculto ahí. Lo encontraron. Bien. José, pero hay hartos José en la Biblia, ¿cierto? Bueno, no sé si hartos, pero ¿cuántos José? A ver, ¿qué José de la Biblia conocen? José de la túnica color. José de la túnica, El el papá papá de de Jesús, el papá adoptivo. José de Arimatea. ¿Y qué otro José? Por ahí deben haber otros José, ¿cierto? Pero bueno, hoy día sí vamos a hablar de José de la túnica, el de la túnica. Y vemos su historia, o lo que vamos a ver parte de su historia, porque es muy larga su historia en la Biblia, en el capítulo 39 de Génesis. Y para ponernos en contexto de en qué parte de la historia de José vamos a ver, bueno, ustedes rápidamente saben que el papá de José, Jacob, trabajó, lo vimos en el campamento, que trabajó 7 años por Raquel. Después Jacob estaba enfiestado, qué sé yo, la cosa que le metieron a Lea en vez de Raquel, y después, bueno, trabajó otros 7 años, al final trabajó 14 años por Raquel, ¿cierto? Y en ese tiempo, a pesar de que Dios no quería, era costumbre que las personas más acomodadas tenían más de una esposa. Así que Jacob tenía 4, pero obviamente su regalona era Raquel. Y obviamente el hijo de Raquel era su regalón, su predilecto, José. Y así lo hacía ver, por eso que, si lo vemos al día de hoy, de sus 12 hijos, al único que le compró la Nintendo fue a José. Le compró una Nintendo, todo lo que quería José lo tenía. Así que le compró la túnica última moda, así fashion, así como en algunos años más va a ser a mí me viste la Sophie Cady, vamos a ver así un diseño exclusivo. José tenía la túnica top de ese momento, con muchos colores, y él obviamente también un poco lo hacía ver con sus hermanos, así que sus hermanos no lo querían para nada. Era odiado a tal punto que lo querían matar. Finalmente, como recuerdan, no lo mataron, pero sí sus hermanos lo decidieron vender
a unos mercenarios como esclavo y llegó a Egipto. Y a su padre le dijeron de que un animal peligroso lo había matado. Y llegó a Egipto y ahí aparecemos en la historia que veremos hoy, capítulo 39, versículos del 1 al 6. Dos personas que me ayuden a leerlo, 3 versículos cada uno. ¿Quién quiere leer? Yo quiero. Ya, la Sofi lee 3 versículos. ¿Quién más? El Agus. Un hombre para que acompañe a la ¿Era la Sofi. cita? Génesis 39, versículos del 1 al 6. Yo puedo. ¿Quién más? La Lam, ¿quién más? Ya. Entonces comienza la Sofi del 1 al 3 y después la Lam del 4 al 6. Ya, escuchemos todos. Ya. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Ya dan? De modo que José se ganó su buena voluntad y le serviría, y su amo lo nombró mayordomo de su casa y dejó en su mano todo lo que tenía. Desde el momento en que José quedó a cargo de la casa y posesiones del equipo, el Señor bendijo su casa por causa de José. La bendición del Señor estaba sobre todo lo que él tenía, lo mismo en la casa que en el campo. El egipcio dejó en manos de José todo lo que tenía y ya no se ocupaba más que de lo que tenía que comer. Y José era bien parecido y de bella presencia. Ya. Bueno, vemos entonces que fue vendido José a Potifar, que era un hombre importante dentro del reino de Egipto. Debemos pensar que Egipto en ese momento era el imperio más importante. O sea, el faraón se creía Dios, era la máxima potencia en el mundo. Y ahí llegó José como un esclavo a la casa de Potifar. Potifar era un capitán de la guardia del faraón, así que era un hombre acomodado seguramente y de cierta importancia. Y vemos cómo va avanzando aquí en estos 6 versículos, no sé cuánto tiempo habrá pasado en todo este proceso, pero sin duda no fue de un día a otro. Pero vamos viendo cómo va avanzando la confianza que Potifar le tenía a José. Primero en el versículo 2, me imagino cuando él llegó como un esclavo, le tocó trabajar nomás. Trabajar, obedecer y hacer lo que le dijeran. Pero el versículo 2 al tiro nos dice, el Señor estaba con José. Ya es el primer llamado que algo que nos hace llamar la atención en estos versículos. Que el Señor estaba con José, que es primordial. Si el Señor no estaba con él, esta historia no la estaríamos leyendo y no habría sido lo que fue finalmente. Así que el Señor estaba con José y dice el mismo versículo 2 que las cosas le salían muy bien. Entonces, justamente porque Dios estaba con él, las cosas le resultaban bien. Después el mismo versículo 3 también repite, el Señor estaba con José. Y en el 4 José se ganó la confianza de Potifar. O sea, ya Potifar también dice que vio que Dios, el Dios porque los egipcios creían en muchos dioses. Entonces, sabía que el Dios de José, al que José creía, le bendecía y era bueno con él. Entonces, vemos cómo va creciendo. Después el mismo continuado en el versículo 5,
la bendición del Señor no solo está con José, sino que por José estar en la casa de Potifar, toda la casa de Potifar se ve bendecida. Entonces, seguramente ustedes han visto, hay un efecto contrario en realidad que les quiero dar como ejemplo, cuando hay una fruta podrida. Ustedes pueden tener un canasto, han visto una manzana podrida y cómo empiezan a podrirse todas las que están alrededor, y si no nos damos cuenta a tiempo y sacamos esa manzana podrida, van a estar todas las demás podridas. Vemos esto mismo, pero en el sentido bueno. Como que una manzana buena hace que todas las demás manzanas del canasto estén igual de buenas. Porque uno diría, bueno, José, creo que todos conocen la historia de José, cómo termina, y ver la historia y analizar la historia de José desde este punto de la historia es más fácil. Probablemente él también al terminar su vida, sus años, analizó hacia atrás y vio cómo la mano de Dios fue guiando todas las cosas para estar detrás de todo lo que sucedió. Pero cuando uno está previo a la historia, es muy distinto. Entonces, me imagino que él, ¿cómo se tiene que haber sentido? Siendo un hijo regalón, mimado, que lo tenía todo, llegar a ser esclavo, trabajar duro. Obviamente, él tiene que haber pensado, de esta no tengo cómo volver, o sea, no me voy a escapar de aquí, volver, ya soy esclavo y por siempre tendré que ser esclavo, no tengo muchas oportunidades. Estaba en una situación realmente mala. No tenía mucho que podía él hacer en su condición de esclavo. Sin embargo, él sabía que Dios estaba con él y él se preocupó de hacer las cosas bien, pensando en un premio mayor. Él se preocupó de hacer las cosas bien, lo que le correspondía. Lo que le pedían hacer, lo hacía lo mejor posible, y eso fue dando fruto, por su forma de ser, pero también porque Dios estaba con él. Pero tenemos que ver ambas partes haciendo su tarea. Sabemos que Dios hace su tarea siempre, nunca falla, pero muchas veces nosotros no hacemos nuestra parte de la tarea, ¿cierto? En la situación que estemos. ¿Estás enfocado? Por ejemplo, sabemos que el Señor está con la Sofía allá en Buenos Aires. Está comenzando sus estudios. Pero si ella no estudia, por mucho que Dios esté con ella, no le va a ir bien. Tiene que hacer su parte. Entonces así, en cada situación, tenemos que ocuparnos de hacer nuestra mejor parte. Y es lo que hacía José, por eso rápidamente su amo, el Poti, vio cómo Dios estaba con él y las cosas le resultaban bien. Tanto que le dio toda la administración de su casa, porque todo lo que él hacía, lo hacía con excelencia y era lo mejor. Entonces, obviamente le entregó a cargo y la confianza de todos sus bienes. Pero ¿qué pasó después? Un poco el indicio alcanzó a leerlo en el último versículo, Labán, cuando dice que José era como todos los chicos que están aquí, los lolos. La cristiana me dice, no se dice lolo, no sé, yo digo lolo. ¿Cómo se dice hoy en día? ¿Cómo dicen? Los lolos, los chiquillos, los cabros. ¿Cómo se dice? Hoy en día. Cabros, papi, los cabros. Los K, Los K. los chichis. Dejémoslo en jóvenes, ya. Los jóvenes. Ya. Bueno, José era como todos los jóvenes aquí en el Zoom. Buenos mozos, con buen físico, atractivo. Así que eso hizo que la esposa de Poti se fijara en él, le gustara y se le insinuara. Y sabemos que José, como quería hacer las cosas bien, él se rechazó a la esposa, no podía tampoco hacer algo a su amo
en contra de su amo, pero la esposa de Potifar le dijo a su esposo de que en realidad José había querido sobrepasarse y le mintió sobre José. Y eso implicó que se fuera a la cárcel, injustamente. Y hay alguien que va a leer 4 versículos. ¿Quién no ha leído que quiera leer? También en el Génesis capítulo 39, versículos del 20 al 23. ¿Quién me ayuda con leerlo? Yo leo. Ya. ¿Qué era? Génesis 39, del 20 al 23. Acá. Del 20 al 23. ¿Sí? Y tomó su amo José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracias en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Gracias. Bueno, vemos como que nuevamente parte de cero. ¿Cómo creen que se haya sentido José en ese momento cuando es enviado a la cárcel? ¿Qué sensación? Es difícil obviamente ponerse en sus zapatos, pero ¿cómo creen ustedes que él se sintió? Viendo toda la historia que de ahí hacia atrás existía, que los hermanos lo querían matar, que después lo venden, que comienza a trabajar como esclavo, que empieza a irle mejor como esclavo, y después lo acusan injustamente y llega a la cárcel. ¿Cómo creen que se sintió en ese momento? ¿No sintió nada? Terrible. ¿Quién es Tal vez. MM? ¿Quién sabe quién es MM? Yo. Qué miedo, qué miedo. Nos hackearon, nos hackearon. Matías Minte. El mismo. Ese. Este mismo, bien. M&M. Qué buena. Es un microondas. Qué gusto, bienvenido. Ya, se tiene que haber sentido terrible. ¿Qué más creen ustedes? ¿Cómo se puede haber sentido? Bacán. ¿Quién más? ¿Algo más cómo se puede haber sentido? También puede ser como, no sé si solo o desamparado. Pues. Desamparado, ¿cierto? ¿Alguien más algo? Traicionado, sin duda también. Yo creo que uno al nivel de hermano, yo recuerdo cuando tenía la edad de ustedes y algo que me cargaba es que me castigaran por algo que había hecho mi hermano, porque muchas veces recibimos castigo cuando son hijos especialmente como cercanos. Bueno, se han castigado los dos. Y a mí me molestaba cuando me castigaban por algo que no era culpa mía. Si lo había hecho mi hermano, ¿por qué yo? Por algo así pequeño. Entonces me imagino cómo José, cuando él vio que Dios estaba con él y iba avanzando en su carrera ya de esclavo, era un administrador, tenía la confianza de su amo, estaba avanzando bien, y después por hacer las cosas bien delante de Dios, lo acusan injustamente y lo envían a la cárcel, porque obviamente Potifar
a pesar de que quería a José porque él era un muy buen administrador, le hizo caso a su esposa y lo envió a la cárcel. Entonces, sin duda tiene que haber sentido todo eso que dijeron ustedes. O sea, nuevamente, solo lo que había avanzado lo pierde, como que la historia se repite, comenzar de cero, ahora en la cárcel. Primero era un esclavo, ahora un preso. Nuevamente un don nadie, traicionado, y hasta cierto punto uno podría, no fue así, pero uno podría haber pensado que una persona así podría haberse rebelado contra Dios. Bueno, Dios, hice todo como tú querías, fui fiel a ti, quise hacer las cosas como corresponden, como a ti, como tú quieres, y ahora estoy en la cárcel. O sea, mejor me va si hago las cosas mal. Podría haber pensado así, pero José era distinto y no pensó así. Pero muchas veces en la vida vamos a encontrarnos con personas así, que porque algo les sale mal, se enojan contra Dios, como que si Dios fuera el culpable. Muchas veces por justificar nuestros errores o nuestras equivocaciones, siempre tendemos a echarle la culpa a otras personas. Buscamos que están a nuestro lado, a nuestro hermano o a alguien. Y en otras situaciones le echamos la culpa a Dios. Y hay personas que se alejan de Dios por algún problema que quizás tuvieron con algún hermano en la iglesia y se enojan con Dios. Pero bueno, José no fue así y nuevamente vemos cómo se empieza a repetir la historia. Una vez más, el versículo 21 dice, el Señor estaba con él. O sea, continuamente vemos que el Señor estaba con él. ¿Y cómo lo hace caer en gracia delante del guardia de la cárcel? Y también le empiezan a dar responsabilidades y prácticamente manejaba él la cárcel. Todo lo que él manejaba lo hacía bien y generaba confianza en las personas que le encargaban los trabajos. Entonces, me imagino el guardia estaba muy feliz porque todo lo que le encargaba José, él lo hacía a la perfección, lo hacía lo mejor posible, con excelencia, y podía confiar plenamente en él. Entonces vemos que una persona, ¿cómo puede influir en el entorno que está? Entonces, yo quiero llevarlos a pensar ustedes en el lugar, en la situación que están. Yo sé que, me imagino, no les gusta hacer cosas en la casa, pero tampoco son unos esclavos en la casa, me imagino, ¿cierto? Aunque a ver, algunos dirán, sí, mis papás me tratan como esclavo, me hacen trabajar, me hacen lavar la loza, tengo que hacer mi cama, soy maltratado. Pero ninguno llega a ese extremo, ¿cierto? Ahora estamos encerrados, estamos ya con un encierro, en cuarentena, pero tampoco estamos presos, como estaba José. Y ver cómo José en su situación, primero como esclavo, después como preso, pudo influenciar su entorno, primero porque Dios estaba con él, pero porque él trabajaba con diligencia, él trabajaba con excelencia y todo quería hacerlo lo mejor posible. Como hemos visto en otras situaciones, no se refiere a hacer las cosas bien en el ámbito espiritual. Yo podría decir, claro, sin duda tengo que hacer, si tengo alguna labor en la iglesia, tengo que hacerlo de buena manera, con excelencia porque es para Dios. Pero también en mi trabajo tengo que realizar las cosas bien. Como ingeniero en la empresa donde trabajo, tengo que esforzarme para realizar un buen trabajo, dar un buen ejemplo, llegar a la hora, ¿no es cierto? Porque especialmente cuando las personas más cercanas a uno que saben que uno es cristiana, muchas veces están mirando, ay, como este dice que es cristiano, y mira, ahí anda mintiendo, aquí anda robando, no llega nunca a la hora, impuntual, irresponsable. ¿Dónde está el cristiano? Entonces, en todos los aspectos tenemos que buscar hacer lo mejor posible las cosas. Y ahora en la condición que ustedes están, ¿qué pueden hacer ustedes? Sin duda estamos en una condición mucho mejor que la que le tocó vivir José. Ahora, viendo
nuevamente de este lado de la historia, ¿alguien se agregó? ¿O alguien salió? Viendo de este lado de la historia es más fácil. Me imagino también al analizar José su vida hacia atrás, uno ve, bueno, José tenía que irse a Egipto, tenía que pasar por la cárcel porque ahí conoció finalmente al copero y el copero le contó al faraón de que en la cárcel existía un José que había adivinado su sueño y por eso José fue llevado en ciertas circunstancias delante de faraón y le interpretó el sueño y después quedó como segundo a cargo de todo Egipto después del faraón y permitió que en esos años de abundancia él pudiera administrar de muy buena manera todo para que cuando llegara los tiempos de las vacas flacas ¡Aquí estoy! tuvieran alimento. Volvió la Ania. ¡Ay, perdón! Bien, Ania. Con actitud, con ánimo, eso. Me parece bien. Conectándose. Perdón. Está bien, está bien. Entonces, sin duda, Dios fue preparando todo ese camino para que después él también pudiera permitir que su gente no se muriera. De otra manera, si no hubieran tenido la ayuda de José en Egipto, con los 7 años de malas cosechas, se habrían muerto probablemente. Y Dios permitió todo eso. Pero eso lo vemos ahora que ya vemos la historia pasada. Pero en el momento que él se encontraba hacia adelante, era difícil. Y así también nos sucede a nosotros. Tenemos que pensar hacia adelante, qué es lo que viene, por qué Dios permitió esto de la pandemia, qué quiere que aprendamos en esta situación. En la mañana la Cris y la Dan comentábamos, bueno, ¿y qué años posteriores en la historia nuestros hijos, nietos estudiarán la historia de Chile y del mundo? El año 2020, la pandemia del coronavirus, y ustedes les podrán contar cómo fue ese año 2020 encerrado y cómo fue eso, y será historia en alguna oportunidad. Pero ahora nos toca vivirla. Tenemos que pensar de aquí en adelante. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes en sus condiciones? Ustedes como hijos, como estudiantes, como hermanos, como hijos de Dios, como miembros de una iglesia, en fin, en todas las funciones que ustedes se desarrollan, ¿qué pueden hacer? Sin duda tienen mucho más por hacer que lo que podía hacer José como esclavo y como preso. Entonces quiero llevarlo a analizar 3 puntos sobre qué podemos hacer nosotros, pensando en ese premio en que queremos lograr, de correr esta carrera lo mejor posible, llegar a la meta victoriosos, no como llegando así justito, que llegamos al cielo con lo justo y necesario, pero llegamos. No, poder llegar bien y siendo de bendición para otros en esta vida. Vamos a ver 3 puntos rápidamente. El primero, aquí vamos a ver a las que añoraban en algún momento esos tiempos de uanza que algunas alcanzaron a vivir. La Sofi, la Cris, no sé, nadie más parece. El Mati. La Sofi, no sé si la Sofi Gadi, no sé si en Temuco hacían algo así como uanza. Uanza. Boanza. Uanza, no lo conoce. A ver, la Sofi Valetti y la Cris, que eran las alumnas destacadas ahí de Uanza. ¿Cuál era el versículo clave de Uanza? ¿Se acuerdan? Primero para que los demás entiendan, ¿qué es lo que significa Uanza? Obrero, aprobado, no se avergüenza. Bien. ¿Y se acuerdan del versículo clave de Uanza? ¿No era ese? ¿Así Ay, tal no. cual era? No me acuerdo. Era como 2 Timoteo algo, ¿no? Ya, por ahí va. Bueno, vamos a leerlo. 2 Timoteo.
2.15. Quien lo encuentra más rápido lo lee. Vamos, hoy día estamos competitivos, así que a ganar. ¿Quién gana? Yo Segundo lo tengo. Timoteo 2.15. Pucha. Ah, sí, era ese. Esfuérzate para poder presentarte. Sí, léelo nomás. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Ya, bueno, aquí Pablo le está hablando a su discípulo Timoteo, pero lo llama a esforzarse. La otra versión habla de ser diligente, y se refiere al el primer punto que quiero que pensemos, de nosotros ser diligentes, de esforzarnos en hacer las cosas bien, de presentarnos ante Dios aprobado. Sabemos que ante Dios nos presentamos como con la carta de que Jesús entró a nuestra vida y que Él compró lo que nosotros merecíamos, compró nuestra entrada al cielo. Pero quiere que nos presentemos como buenos obreros para Él, que trabajemos para Él de buena manera. Y eso entonces implica como primer punto, en lo que podemos hacer, ser diligentes. Y diligentes, trabajar con excelencia en todo lo que hagamos. No solo, como le decía, en la iglesia. Sin duda, las cosas de la iglesia tenemos que hacerlas lo mejor posible. Pero en todos los aspectos, como ustedes, como estudiantes, hacer lo mejor posible. Eso no significa no que tienen que sacarse puros 7. No, dar lo mejor de ustedes. Obviamente hay talentos de por medio, hay facilidades, algunas cosas, algunas asignaturas les gustan más, les son más fáciles que otras. Algunos tienen habilidades para cosas artísticas, otros más para los números, para lo verbal, en fin, distintos enfoques que cada uno tiene. Pero en todo lo que hagamos, ya sea ustedes como estudiantes, en sus facetas como hijos, como miembros de la iglesia, en todas sus facetas, lo que tenga que hacer, hacerlo lo mejor posible. Siempre me recuerdo un testimonio que contó el Arturo en una reunión de varones, respecto también al tema, que en cierta oportunidad, llegando a echar benzina con su auto, lo atendió un bombero, que bueno, resultó finalmente que era cristiano, pero no era que cuánto quiere cargar, ya le voy a echar, sino que todo se notaba que quería hacer su trabajo como de la mejor manera posible. Le puedo servir, le reviso esto, le hago esto, pero se notaba que no era algo que le habían como dado la instrucción, usted tiene que preguntar si es que quiere limpiar el limpiaparabrisas, sino que se notaba en su forma y actitud de expresarse que quería atenderlo bien. Y termino diciéndole, bueno, que Dios lo bendiga, que lo cuide en el camino. Entonces, me dice, ¿qué puede hacer un bombero, alguien que echa combustible? Él estaba realizando su trabajo, agradando a Dios y haciéndolo con excelencia, lo que le correspondía hacer, lo que Dios le había permitido hacer. Entonces, a veces pensamos en que, bueno, es que quizás si me toca una labor importante en la iglesia, si es que tengo que dirigir, tengo que encargarme del coro, de la alabanza, bueno, es algo importante. Pero si me toca recibir a alguien en la entrada, o si me toca ordenar las sillas, no, eso no importa cómo lo haga. No, lo que nos corresponde, si tenemos que poner las sillas ordenadamente, bueno, voy a hacerlo de buena gana, voy a hacerlo que queden bien, y todo lo que haga, hacerlo de buena manera. El segundo punto es dar lo mejor de uno. En Eclesiastés 9:10. Vamos, ¿quién lo encuentra? Eclesiastés 9:10. ¿Quién lo tiene? ¿Qué era? Eclesiastés 9:10.
Vamos, ¿quién lo encontró? ¿Algún hombre que lea? El Matías quizás quiere leer. Yo recuerdo que era re bueno para leer el Matías. Vamos, ¿quién lo tiene? No, gracias, vamos. ¿Nadie lo tiene? ¿Nadie lo encontró? El Agus. Vamos, Agus. Ya, ¿lo leo yo o alguien quiere leer? ¿Cuánto era? Eclesiastés 9, versículo 10. Ya, ¿lo Aquí tienes, lo Sofi? tengo. Ya, Sí. ¿Cuánto era? ¿9 cuánto? 10. 9-10. Dice, todo lo que hagas, hazlo bien, pues cuando vayas a la tumba no habrá trabajo, ni proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría. ¿Ven? O sea, todo lo que hagamos, no está diciendo cuando trabajes algo en la iglesia, sino todo lo que hagamos, hazlo bien, hazlo de la mejor manera. Otra versión dice, todo lo que te venga a la mano, hazlo con esfuerzo, con empeño de la mejor manera. Después cuando estemos en la tumba no vamos a tener nada que hacer. Pero también yo siempre pienso, me gusta pensar que todo lo que hacemos ahora es como una preparación para el tiempo que después viviremos la eternidad con Dios. Si pensamos en el periodo del milenio, posterior a esta era, Jesús va a venir a reinar 1000 años a esta tierra. Nosotros estaremos ahí con cuerpos glorificados, transformados, pero vamos a tener algunas funciones. No es muy claro qué cosas vamos a hacer, pero yo me imagino que vamos a tener trabajos también de acuerdo a cómo ha sido nuestro desempeño acá en la tierra. Y con eso creo que está relacionado también la parábola de los talentos. ¿Cómo hemos aprovechado los talentos para ocuparlos en este periodo corto que vivimos en esta tierra, no sé, 70, 80 años, o algo más algunos, pero un periodo corto. Después vamos a toda una eternidad con Dios y nos pondrá otras responsabilidades seguramente. Pero para eso tenemos que, lo que nos corresponde, independiente si es un talento, son 3 o son 5, lo que tenemos, aprovecharlo y hacerlo bien. Y para eso es importante la actitud con que hacemos las cosas. Muchas veces, para los que hacen deporte, seguramente los entrenadores siempre notan cuando estamos como decaídos y no hacemos con una buena actitud un entrenamiento. Y nos piden que pongamos actitud. Pero también la actitud con que enfrentamos algo, estamos mostrando al contrario, si estamos derrotados, estamos cansados, mostramos algo, una debilidad que no es buena para enfrentar a un adversario. Entonces también, todo lo que hagamos, hacerlo con una buena actitud, ¿ya? Poner siempre la actitud correcta a las cosas que nos corresponde hacer. Muchas veces no hacemos las cosas que queremos hacer. Si es fácil pedirle a alguien, no sé, a lo que le gusta jugar un videojuego, o hazlo con actitud, lo van a hacer felices, ¿cierto? O que con actitud vayamos a ver una serie, o ir a comer un helado rico, algo que nos gusta, lo vamos a hacer con rica actitud, pero cuando nos piden hacer algo que no nos agrada, poner una buena actitud es más difícil, pero Dios nos invita a hacerlo de igual manera. Y el último punto, 2 Pedro 3:18. El último punto, mientras alguien busca para leerlo, se refiere a no dejar nunca de aprender. Algo importante, no solo en lo espiritual, sino en general como lección de vida, es siempre querer aprender más, no dejar de aprender. Cuando alguien cree que ya se la sabe toda, ya es un hombre que deja de crecer. Y sabemos de que nunca dejamos de crecer. Debemos estar continuamente aprendiendo
y poder aprender de los demás. Es una lata encontrarse con personas que uno les cuenta algo, oye, el otro día aprendí esto, lo otro, y te dicen, ah, pero yo lo sabía hace tiempo, ¿cómo? ¿No lo sabías? No, sí, eso. Y es muy desagradable conversar con personas que lo que uno conversa, ellos siempre tienen algo, ah, no, pero yo hice esto, yo no, yo sé más, tú hiciste eso, pero yo hice esto otro. Entonces son personas difíciles de tratar porque creen que todos lo saben y todos lo han hecho. Seguramente se han topado con algunos así. Segunda Pedro 3:18. ¿Alguien lo tiene para leer? ¿Cuánto era? Segunda Pedro 3, versículo 18. La Sofi Valeta ahora lo tiene. Ya, nos vamos de Sofía a Sofi. ¿Lo puedes leer, porfa? Ya. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Bueno, sin duda lo primordial de que debemos siempre aprender es de la palabra de Dios. Es lo que más nos va siempre a ayudar en nuestra vida. Entonces, siempre estar creciendo en la gracia y en el conocimiento de Dios, que algo que hemos estado viendo se ha ido repitiendo en los distintos estudios de este libro. Cuando vimos un poco de la historia de Samuel, de mismo Jesús, cómo eran niños, después jóvenes, que iban creciendo, no solo físicamente, sino que iban creciendo espiritualmente, en sabiduría, en el conocimiento de Dios, y es lo que obviamente tiene que ser un crecimiento espiritual, que es lo que debemos lograr todos. Pero para crecer debemos siempre querer aprender ya sea leyendo, estudiando, conversando con otros, aprendiendo de otros, siempre es bueno en todos los aspectos. Si pensamos en lo profesional, hoy en día es muy común que las personas no solo sacan una profesión, sino que después siguen estudiando, especializándose, hacen un posgrado, hacen distintos estudios para especializarse. Si vemos en el área médica, que está de boga hoy en día, los doctores están constantemente actualizándose y tienen que hacerlo porque ahora estamos con este virus y están investigando y se encuentran nuevas cosas, nuevos estudios, se van probando y es mucho de aprendizaje de acuerdo a cómo va funcionando una u otra manera de tratar la enfermedad. Entonces tienen que estarse actualizando. Si un profesional, un médico se quedó con lo que estudió hace quizás 20 o 30 años atrás, no puede quedarse ahí, estaría obsoleto y no serviría hoy en día. Y así en los distintos aspectos. En lo espiritual, bueno, nunca vamos a dejar de aprender de la Biblia. Es algo que nos pasaremos la vida estudiándola y siempre vamos a seguir aprendiendo y creciendo cosas nuevas. Y también es importante en ese aspecto el tener la humildad de aprender de otros. Es fácil quizá empezar a criticar a alguien que está hablando de repente al frente, pero esto está bien, la Biblia nos dice que debemos examinar todo y retener lo bueno. Entonces cuando alguien está predicando debemos examinarlo y retener lo bueno. Pero esas personas que están siempre, no, yo sé más que él, yo sé más en esto que él, yo sé esto otro, y siempre creerme más que el otro, no voy a aprender nunca en los distintos aspectos de la vida. Así que siempre seguir aprendiendo, no dejar nunca de aprender. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer para ir por ese premio, ser mejores cada día? Primero, esforzarnos y ser diligentes, hacer las cosas lo mejor posible. Dar lo mejor de nosotros significa tener una buena actitud ante las situaciones que estamos viviendo. Recordar el ejemplo que nos pone José, que estando en una condición muy mala, una y otra vez, siempre puso buena actitud, dando lo mejor de él. Y por último, no dejar de aprender. Siempre podemos aprender de alguien, a pesar que quizás alguien sepa menos que uno, siempre hay algo que igual podemos aprovechar de las otras personas y aprender.
Y por último, dos frases que me gustaron que aparecían en el libro, que una de las decisiones de hoy te darán las mayores oportunidades en el mañana. Como les he dicho otras veces, las decisiones que toman en esta edad son las decisiones probablemente más importantes de sus vidas, que van a definir su futuro en muchos aspectos. Y lo segundo es que los buenos hábitos que vayan creando hoy les van a dar una mayor disciplina mañana. Obviamente, mientras más chico uno aprende cosas, es más fácil. Si vemos aprender idiomas cuando son pequeños, es mucho más fácil. Ya de adultos, todo cuesta más aprender. No sé si nos ponemos con una mente más rígida y nos cuesta aprender nuevas cosas, o nos vamos estructurando muchas veces. Entonces los hábitos que puedan ir ahora generando, después son mucho más fáciles o van generando recompensas por una disciplina que después va a ser, al ser un hábito, son cosas que hacemos habitualmente de manera automática, después ya no son un gran esfuerzo. Entonces es importante ir creando esos buenos hábitos para tomar buenas decisiones, para ser exitosos en todo lo que hagan, estando Dios con ustedes y ustedes haciendo su parte, dando lo mejor de ustedes. Sin duda, Dios hará grande cosa con ustedes. Están en distintas situaciones ustedes, pero todos tienen grandes condiciones que si están en las manos de Dios, ni se imaginan qué cosas pueden ocurrir. ¿Ustedes creen que José en algún momento se le pasó por la cabeza que iba a ser el segundo después de Faraón, que iba a llegar a ese estado? Yo creo que nunca se le pasó por la cabeza pensar en algo así. Ustedes tampoco. ¿Se imaginan qué cosas tendrá para ustedes Dios? Muchas veces nos desperdiciamos las cosas que Dios ha tenido porque no hacemos las cosas de manera diligente, no hacemos las cosas por el camino que Él nos tenía y nos perdemos esas bendiciones. Pero bueno, les invito a que estén pensando durante esta semana en qué pueden hacer ustedes mejor y que Dios los vaya premiando en eso. ¿Algo más que comentar? ¿Que agregar? ¿Que preguntar? ¿Todo bien, Agus? Sí, todo bien. Bien. ¿Está ahí el Agus todavía? Qué bien. Bueno, fantástico. Me encanta verlos, aunque no todos están con sus cámaras, pero sé que están ahí escuchando y rico compartir este tiempo con ustedes. No sé cómo están todos en casa. Si quieren ahora para tener un momento de oración, ¿tienen alguna petición en especial? No sé, por ustedes, por alguna situación, alguna enfermedad, no sé, algo que quieran presentar en oración. Yo. Sofi. Bueno, a mí se me vienen ahora los exámenes finales dentro de estas siguientes semanas hasta julio y quería pedirle al Señor que me ayude a hacerlo lo mejor posible y eso, entregar lo mejor. Súper. Allá también Y tienen un también sistema organizarme con como... los tiempos. ¿Ah? Organizarme con los tiempos. Eso. Ya. ¿Tienen allá también sistema como semestre? No, cuatrimestre. Entonces tenéis que tener cuidado porque hay dos instancias en las que no te podéis echar ningún ramo. O sea, en Chile sería a final del semestre tenéis que tener todo aprobado, aquí es a la mitad del semestre y al final del semestre. Ya. Entonces, es como más rígido. Estaremos entonces orando por eso. ¿Alguien más tiene algo que quiera presentar?
Ya, terminemos orando entonces. Alguien que quiera en una de esas se siente iluminado y el Espíritu Santo le está mostrando que debe terminar orando. Agu, a ver quién dice aquí, Luis Vera. Agu me dice que lo interno que él quiere. Bueno, yo sé que están muchos ahí deseosos. Quizás no ponen sus cámaras porque están orando ahí. Bien. Bueno, les invito a todos. Dale, Luis Fer. Bueno, les invito a que vamos juntos a terminar orando, presentar este tiempo, lo que venga en el futuro, poder presentarlo en las manos del Señor es lo mejor que podemos hacer. Nunca sabemos qué es lo que pasará, qué es lo que viene, pero no tenemos por qué preocuparnos de eso, sabiendo que estamos en las mejores manos. Le invito a que terminemos entonces orando. Gracias, Señor, porque podemos aprender de tu palabra, por la vida de José, que vemos que pasó por situaciones muy difíciles, unas crisis bien profundas, de comenzar desde nada, pero vemos también como tú siempre estuviste con él. Gracias, Señor, porque sabemos de que tú estás con nosotros. Te doy gracias por este hermoso grupo, Señor, de jóvenes que están dedicando tiempo de este día domingo, 1 hora, algo más de su tiempo, que muchos otros jóvenes quizá están durmiendo, jugando, viendo tele, ocupándolo en otras cosas, pero ellos están aquí queriendo aprender más de ti, Señor. Sé que no es un compromiso conmigo, con el pastor, con alguien puntual, sino que es porque quiere algo más de ti, Señor, y eso es lo más importante. Gracias, Señor, porque sé que cada uno tienen talentos especiales, son personas maravillosas y que tú tienes grandes cosas para ellos. Ayúdale, Señor, a poder ser diligentes en cada situación, hacer las cosas con buena actitud, esforzándose para querer hacer lo mejor para ti. Y, Señor, que tú vayas poniendo las personas, las oportunidades, de acuerdo a lo que tú quieres para ellos. Muchas veces queremos seguir nuestro camino, pero tú tienes algo mucho mejor para nosotros. Señor, queremos presentarte también en esta tarde a la Sofía allá en Buenos Aires. Sabemos que tiene que ser difícil para ella estar lejos de su casa, dejar a su familia y estar allá con gente nueva, más encima que le ha tocado llegar en esta situación en medio de la pandemia, con mucho encierro. Pero, Señor, sabemos que tú estás con ella, te pedimos que tú la ayudes en sus exámenes que vienen ahora, en sus estudios, para que pueda organizarse de buena manera con sus horarios, sus tiempos, y pueda estudiar de buena manera, Señor, para lograr pasar bien todos los ramos. Señor, sé que hay distintos desafíos, distintas metas para cada uno de estos jóvenes este año. Varios salen del colegio, tienen sueños, distintos estudios, en fin, Señor, tantas cosas. Todo queremos ponerlo en tus manos, al igual que la salud de cada uno de nosotros, de nuestras familias, nuestros hogares, en medio de toda esta pandemia, Señor, que tú nos seas dando salud. Te agradecemos por nuestra iglesia, por las instancias en que podemos reunirnos, a pesar de estar lejos, poder seguir siendo iglesia, y porque tú nos das unidad en eso también. Bendícenos, Señor, en esta nueva semana, y ayúdanos a hacer las cosas lo mejor posible en esta semana que viene. Gracias por todo. En el nombre de Jesús, amén.